Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando servidor de base de datos. Un servidor de base de datos almacena su información en un computador central. Los clientes, por ejemplo, cliente 1, cliente 2 y cliente 3, van a enviar comandos de SQL al servidor de base de datos. O sea que cuando el cliente 1 se quiera comunicar con el servidor de base de datos, va a enviar comandos SQL, lo mismo que el cliente 2 y el cliente 3. Cuando eso llega al servidor de base de datos, se busca la información en la base de datos y se envía el resultado al cliente en lo que se llama un conjunto de resultados o result set en inglés. Entonces ese cliente va a procesar ese result set, ya sea para hacer cálculos o para presentarlo en la pantalla al usuario final. O sea que en sumario, ¿verdad? El cliente envía comandos de SQL al servidor y el servidor responde con lo que se llama un conjunto de resultados o simplemente result set al cliente. Bien, entonces hemos visto que cuando queremos aprender base de datos y empezamos a hacer preguntas por ahí, nos dicen, bueno, nosotros utilizamos en el trabajo Oracle, mejor aprende Oracle. O puede ser que nos digan, bueno, yo utilizo MySQL, mejor aprende MySQL. O yo utilizo DB2 Universal Database, mejor aprende DB2. O alguien por ahí dice, yo uso SQL Server, ni siquiera dice que es Microsoft, sino SQL Server. Y entonces aprende mejor eso. Entonces, ante esas disyuntivas, ¿cuál es la base de datos que nosotros tenemos que aprender? La respuesta es muy simple. Hoy en día, todas las bases de datos son más o menos estándares y se aceptan lo que se llama SQL o Structured Query Language. O sea que tú lo que tienes que aprender es SQL para comunicarte con la base de datos y van a haber algunas particularidades en cada base de datos, pero tú la puedes transportar. O sea, ese conocimiento se puede transportar de una base de datos a otra. En definitiva, SQL es un lenguaje de programación usado para comunicarse con un servidor de base de datos. Y todas las bases de datos hoy en día aceptan SQL. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar SQL? Bueno, desde nuestro programa cliente, vamos, ya sea en Java, C++ o PHP, vamos a utilizar SQL para comunicarnos con la base de datos que estamos usando en ese momento, o también de una herramienta gráfica, o también a veces de la línea de comando, hacemos o mandamos comandos de SQL a la base de datos. ¿Cómo realmente funciona esto? Cuando tenemos un browser que se comunica con una página de internet que es dinámica y que almacena su información en una base de datos, ¿cómo funciona esto? Bueno, el browser en su calidad de cliente de Apache HTTP Server le envía un GET a Apache. Apache lo va a pasar a PHP o al servidor de aplicación. Un servidor de aplicación es un servidor que ejecuta un programa tal como Java o puede ser la plataforma .NET, donde se ha hecho, el programador ha codificado un programa y lo ha publicado en ese servidor de aplicación. O sea que Apache pasó ese request a ese programa porque al no ser HTML, Apache dice yo no lo puedo procesar, se lo doy a PHP o al servidor de aplicación. El servidor de aplicación entonces pasa a ser un cliente de la base de datos o del servidor de base de datos quien va a responderle con un result set, ¿verdad? Y ese result set es procesado por tu programa aquí, quien entonces va a generar HTML y lo va a mandar al browser para presentarse al usuario. Fíjate que es un poco confuso que el servidor de aplicación sea un cliente del servidor de base de datos, pero tú puedes imaginarte que si tú tienes un negocio de vender sándwich, tú eres un servidor de tus clientes, ¿verdad? Pero cuando tú vas al supermercado o a la panadería a comprar panes, tú pasas a ser un cliente del servidor que es la panadería o el supermercado. Bien, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento a continuar explorando el concepto que vemos aquí.